Les doy la cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener, sin antes darle las gracias a iCáncer por esta invitación en este extraordinario proyecto que es el Congreso para Pacientes. Yo soy Luz Marina Cano, yo soy médico, yo soy magíster en educación médica, PhD en educación, PhD en pensamiento complejo con énfasis en cuidados paliativos. Tengo formación avanzada en conversaciones finales. No, voy a empezar otra vez. Vale, Le doy entonces la bienvenida. empezamos otra vez. Sí, ok. Ah, ok. Ok, listo. Les doy una bienvenida a cada uno de ustedes. No sin antes darle el agradecimiento a iCáncer por esta valiosísima oportunidad y espacio con este magnífico evento del Congreso para Pacientes. Yo soy Luz Marina Cano, yo soy médico, yo soy magíster en educación médica, tengo un doctorado en educación, otro doctorado en pensamiento complejo con énfasis en cuidados paliativos y tengo formación avanzada en conversaciones complejas al final de la vida. Trabajo en Bogotá, en una universidad que se llama Fundación Universitaria Juan N. Corpas. El día de hoy nos trae aquí más que a una charla, a una conferencia, nos trae un aspecto fundamental de la vida y quiero que reflexionemos alrededor de esta conversación que quisiera tener con ustedes y es sobre la muerte y el duelo. Las conversaciones complejas al final de la vida, porque uno de estos días puede ser nuestra última batalla. Yo quiero empezar compartiéndoles algo que como familiar sufrí cuando mi papá murió, porque yo también estuve del otro lado. Yo también estuve como paciente, yo también estuve como familiar en duelo. Y quiero compartir con ustedes esto que me dejó mi padre al fallecer. Y fue una carta que yo encontré, él era médico, y yo encontré esta carta a la semana después, cuando yo estaba arreglando su consultorio. Y quiero compartirla con ustedes. Mocosa, la muerte es un proceso natural. Moriré en unos días. Te preguntarás por qué te traté diferente, por qué debías leer tantos libros sobre la muerte, trascendencia y metafísica. Y la razón es que te voy a dejar, pero estoy seguro que comprenderás por qué moriré físicamente. Entenderás por qué mi último regalo es un libro de insuficiencia renal. Probablemente lo entenderás más adelante en tu carrera. Estoy seguro que cuando parta de este plano físico no tendrás rabia, no llorarás mi ausencia. He hecho lo posible por mostrarte lo que hay después de la muerte. Sabes también que pedí mi salida voluntaria. Ya no quiero más diálisis, no me voy a recuperar. Sabes que firmé mi muerte digna. Ya cerré mi ciclo aquí contigo, con tu mamá y con tu hermano. Ayúdales a entender por qué me iré. En el repertorio de Kent encontrarás mi recorrido por esta enfermedad día a día. Desde el día que sentí el primer síntoma, supe que el final ya estaba cerca. No podré disfrutar contigo tu carrera, pero dejo a tu padrino que la disfrutará como si fuera yo. Pero no te preocupes, porque estaré contigo en cada paciente, en cada decisión que tomes, en tus sueños y en tu corazón. Me voy porque ya te enseñé todo lo que quería enseñar. Haz lo mismo con la patojita y tu hermano. Siempre estaré contigo. Eres mi máximo orgullo. Serás inigualable como médico y como persona. Sigue siendo auténtica y diferente. Siempre serás mi diosa de la luz. Te amo, Mocosa, tu padre, tu caballero de los cabellos dorados. Y aquí empieza el punto de partida acerca de por qué es importante hablar sobre la muerte y el fenómeno de morir. Normalmente tenemos una concepción
sobre la muerte, que tiene que ver con nuestras representaciones semánticas, tiene que ver con eso que pensamos y percibimos sobre la muerte. No todos percibimos la muerte igual, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes que me está viendo cómo se la imagina, lo más probable es que se imaginen a la parca, a esta imagen que aparece a partir del siglo XV como una estructura esquelética que tiene una manta negra y viene con una guadaña a, a succionarnos nuestra esencia. En algunos textos bíblicos nunca se nombra la parca, lo que se nombra es el Abadón. Y lo que se ha venido es transformando esa representación semántica generación tras generación, hasta que la muerte sale de nuestra conciencia. Y esa es una de las razones por las cuales se nos dificulta tener esas conversaciones que son fundamentales al interior de la familia, al interior de nosotros mismos y comunicarlas con nuestros médicos tratantes. Normalmente todos tenemos estas diferentes representaciones semánticas, pero siempre hay un aspecto fundamental que es común a estas imágenes que ustedes están mirando acá y tiene que ver con el color, tiene que ver con el color negro, tiene que ver con un ambiente sombrío, tiene que ver con un ambiente frío, porque así mismo estamos tratando la muerte. Como está fuera de la conciencia, no está en nuestra agenda, ni personal, ni familiar. Muy pocos, a partir de un trabajo espiritual importante, y aquí yo hago la primera consideración que quiero que se lleven a casa, y es que la percepción de la muerte y el fenómeno de morir tiene que ver con el sistema de valores y creencias. A partir de ese sistema de valores y creencias, algunas poblaciones pueden considerar el momento de la muerte como un momento tranquilo, como un momento de paz, como un momento que puede tener colores, no necesariamente el negro sórdido y tajante que nosotros nos imaginamos. También existen otros imaginarios, y es que consideramos que el día más feliz de nuestras vidas es cuando iniciamos un ciclo de vida. Es verdad, todas nuestras experiencias son de vida, nuestras experiencias no son de muerte, pero realmente el final más feliz que uno puede tener es concretar su proyecto de vida en su lecho de muerte tranquilo, sin sufrimiento, sin dolor y acompañado de sus seres queridos. Ahí está la verdadera felicidad al final de la vida. Yo quiero aquí hacer una diferencia de por qué ya la muerte no está en nuestra conciencia y por qué se nos dificulta tanto como seres humanos verbalizar la palabra muerte. Y es un poquito de historia. Y es que en 1800 o antes de 1800, antes de que los hospitales existieran, la muerte era un proceso natural, sigue siendo un proceso natural, pero era un proceso que teníamos muy claro para ese momento. Por lo tanto, se convertía en un evento social en el cual el muriente era el encargado de diseñar su ritual de despedida con una fiesta. Invitaba a todas las personas del pueblo, repartía invitaciones, le decía a las otras familias, vengan por favor a mi funeral, va a haber comida, va a haber baile, va a haber música, va a haber fiesta y traigan a sus niños, inclusive los niños eran expuestos a la muerte. Y tenía que ver con algo fundamental de nuestra existencia, que es la trascendencia y el haber pertenecido a alguien.
a una sociedad, a una familia, ese sentido de pertenencia. Por eso era importante que la comunidad estuviera alrededor del muriente. Después de 1800, cuando empiezan a construirse los hospitales y cuando la medicina, la enfermería se convierten en carreras profesionales y encontramos métodos para prolongar la vida media de 1800, porque es cierto, en 1800 la gente moría y probablemente no sabía de qué, eh, empezamos a aumentar la vida media y empezamos a encontrar mecanismos para prolongarla. El problema es que la muerte ya no está en la casa. La muerte se convirtió en un territorio del sistema hospitalario, por lo tanto, sale de nuestro círculo social, sale de nuestra conciencia, porque ya la muerte ocurre en otro lugar y depende de otras personas que para su efecto es el equipo sanitario. Pero también se define la muerte salvaje como ese momento en el que yo puedo estar rodeado de muchos médicos, de muchas enfermeras, de todo el personal asistencial. Estoy llena de tubos, estoy llena de cables, pero estoy absolutamente sola con mis sentimientos y mis miedos, sin podérselos comunicar a nadie. Esa es la muerte que vivimos ahora, es la muerte salvaje. Y el trasegar sobre la pedagogía de la muerte me ha llevado a hacerme muchas preguntas de por qué no sabemos. Y me he dado cuenta que el problema no es que no sepamos, sabemos que nos vamos a morir, pero tenemos que reaprender a enfrentar la muerte como un fenómeno natural. Hay muchas culturas que hasta hoy la tienen arraigada y estamos hablando de ritos de despedida, de conversaciones de muerte que van desde antes de la era de Jesucristo. Yo les voy a mostrar aquí rápidamente algunos ritos de despedida que aún se mantienen por esa conexión espiritual y por ese sistema de valores y creencias del cual les estoy hablando. Existen culturas como el Igorot en Filipinas, en el cual este ritual tiene que ver con los muertos colgantes. Ellos no entierran a sus muertos. Ellos colocan sus ataúdes y sus sillas para que sus ancestros los miren desde arriba, para que los cuiden, para que los guíen. Hay otra cultura que se llaman los zoroastrianos en Irak y tienen un proceso muy bonito y es que ellos primero santifican un buey y santifican un perro. El muriente no, el fallecido, es orinado por un buey sagrado, considerando la orina un líquido sagrado. Después es santificado por un perro y sus cuerpos son llevados a la Torre del Silencio porque ya están en conexión con el universo. La tribu Toraja en Indonesia, con el tiempo, empieza a tallar a sus muertos en madera para que empiecen a convivir en sus comunidades. Y son estas personas a quienes van a pedir para guía, orientación y en su creencia son las que están cuidando las aldeas y las comunidades. En el sur de México existen los Pomush y los Pomush cada 7 años sacan de las tumbas las osamentas y las lavan. Y hay una fiesta de 3 días porque toda la familia viene a celebrar y a tributar a esa persona que ya no está, pero para su cultura los está guiando desde el cosmos. En Papúa, el ritual es un poco más diferente. A cada miembro de la familia
se le corta una falange de cada dedo, de cada miembro de la familia, para formar un collar que le van a colocar a la persona fallecida, y eso sella el vínculo familiar y cultural entre lo físico y lo espiritual. Uno de los más llamativos es el baile erótico de Taiwán. Y uno diría, bueno, un baile erótico, ¿eso qué tiene que ver con la muerte? Y tiene que ver con un concepto que viene de México, que se llaman las plañideras. Las plañideras son estas mujeres que en México son las encargadas o las son contratadas para estimular el llanto en los funerales. Taiwán toma este concepto y consideran que el momento de muerte no tiene que ser un momento triste, tiene que ser un momento de historia, porque el que muere se va a conectar con su ser supremo. Y entonces ellos hacen la asociación desde el comportamiento de los seres humanos y se preguntan qué es lo más eufórico que vive un ser humano a lo largo de su vida, y tiene que ver con su dimensión sexual, con su dimensión sensual. Por lo tanto, la familia es la encargada de contratar a 4 mujeres que hacen striptease alrededor de el cadáver, considerando un momento de euforia y de trascendencia. Somos seres simbólicos. Los otros le tenemos un símbolo a cualquier evento que nos pase en el mundo. Y en este caso, yo les voy a mostrar unas imágenes sobre símbolos muy importantes con respecto a la muerte. África tiene muy arraigado el baile. De hecho, nosotros en la costa pacífica tenemos unas raíces muy importantes sobre estos procesos africanos. Aquí se llama el alabao y son oraciones católicas que se cantan. La imagen que tienen sobre estas personas que están en el río es en India. Allá hay dos culturas, una que practica el canibalismo y la otra que es la santificación en el río Brahmaputra. Este es el ritual que nosotros conocemos desde lo judeo-católico. Y este es uno de los rituales que puede chocar ante la visión de cualquier ser humano. Y este se llama el rito celestial del Tíbet. En Oriente se considera, y especialmente en el budismo, se considera a la muerte física como un proceso natural, porque lo que va a reencarnar es la esencia. Por lo tanto, el cuerpo debe volver a la naturaleza porque tiene la función de alimentar la naturaleza. Entonces, quienes mueren en el Tíbet, sus cuerpos son lanzados alrededor de la aldea para que sea consumido por los buitres o cualquier animal carroñero y termine su proceso de descomposición para que se pueda unir a la naturaleza. Y entonces, todo esto ¿para qué? Para poder colocar sobre la agenda de nosotros en Occidente o quien nos está viendo la muerte como un proceso natural, porque es importante reflexionar sobre nuestra finitud. La muerte hoy se comporta como el sexo se comportaba en los años 60, como un absoluto tabú. Nos da miedo verbalizar la palabra muerte. Nos da terror, pero el terror o el miedo tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Tiene que ver con lo incierto, que depende del sistema de valores y creencias de cada paciente y de cada familia, pero tiene que ver también con la forma en la que no quisieras
no quisiéramos morir. Y esa es la razón por la cual es importante sostener conversaciones reflexivas sobre nuestra realidad clínica y pronóstico cuando nos han diagnosticado una enfermedad que ya no opta a tratamiento curativo, porque son conversaciones que debemos tener en familia en torno a nuestra muerte y en torno a nuestra propia voluntad. Y aquí yo les voy a dar un ejemplo y les voy a compartir una experiencia que yo tuve enfrentando el final de vida. Y es que yo me convertí al budismo hace muchos años. Y en un momento en el que mi cuerpo ya no podía batallar más, eh, mi familia debía saber cuáles eran mis deseos de muerte porque yo pertenecía a una cultura, a un sistema de valores y creencias diferente al de ellos. Ellos son católicos, pero yo soy budista. Entonces, para mí era muy importante comunicarles qué iba a pasar con mi rito de despedida. Y esa no fue una conversación fácil, porque yo le estaba manifestando a mi familia que ya me iba a morir, pero que además de mi muerte debían hacer una serie de actividades que tenían que ver con la logística de mi muerte. No podía haber un rito católico, no podía haber una misa católica. Debían llamar a mi guía espiritual. Yo debía morir en la casa. Entonces, me di cuenta que abrir esa conversación es un obstáculo por ese miedo que tenemos a considerar la muerte como un mal presagio. Y porque a partir de los sistemas de valores y creencias, la muerte empieza a transformarse de concepciones. Es considerada un fracaso, es considerada un pecado, a la persona que está muriendo no le hablamos, eh, nos molesta, la estigmatizamos, es fría. Y son conversaciones que debemos tener en el curso y acompañamiento de la enfermedad hasta el último día, porque siempre tenemos cosas por decir con respecto a la muerte. Morir es tan complejo como vivir, pero hay dos dimensiones importantes. Uno es morir como un cese de actividades fisiológicas que nos corresponde al equipo sanitario constatar a través de unos elementos que nos permitan ser garantes de la muerte de ese paciente. Pero existe el fenómeno de morir y es lo que pasa alrededor de nosotros cuando un paciente está falleciendo o está cerca a la muerte. Morir es un proceso biológico, psicosocial y espiritual. Lastimosamente, no tenemos habilidades comunicativas desde el equipo sanitario para comunicar malas noticias, establecer una conversación, ni permitirles a ustedes los espacios para que puedan empezar a reflexionar sobre la propia finitud. Porque lo que no puede ocurrir es que consideremos la vida y la muerte simplemente como una línea de tiempo entre nacer y morir, teniendo en cuenta que cuando nacemos, empezamos a morir. Pero pasa algo culturalmente, considerándose la muerte un fracaso terapéutico, y es que al interior de las familias, cuando queremos tocar el tema de la muerte, alguien toca madera, alguien en la familia nos dice, no, no hables de la muerte, no hables de la muerte porque la estás invocando. O en algunas ocasiones, cuando se establecen esas conversaciones, la familia cree que es
que tiene efectos premonitorios y que la persona que está hablando sobre su muerte y sobre sus deseos de muerte es porque se está despidiendo. Y resulta que tenemos un derecho fundamental a poder expresar qué pensamos sobre la muerte y qué expectativas tenemos cuando queremos partir, porque tenemos el derecho a diseñar ese proceso de despedida y finalmente la forma en la que nos queremos despedir e ir de este plano físico. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Tenemos esas conversaciones en familia? Pregúntense ustedes si las han tenido alguna vez y cuáles son los obstáculos para poder poner sobre la mesa el hecho de que todo lo que vive es finito, incluidos nosotros. Lo acabo de decir. Cuando yo empiezo la conversación en una familia con la frase cuando yo muera o cuando yo manifiesto yo quisiera que me cremaran, y como hemos perdido la verbalización de la muerte considerándola un mal presagio, consideramos que los que se mueren son otros. Consideramos que el que tiene la enfermedad es otro. Y quiero aquí ser muy clara, y es que no hay un lugar en la tierra en donde la muerte no nos alcance. Como decía Schopenhauer, eh, los animales, todos los animales, los perros, los caballos, los elefantes, no conocen el proceso de morir, pero ellos conocen cuándo se van a morir. Y ellos se van, se van de su manada y van y se reposan en un lugar para poder fallecer. Nosotros somos el animal humano que nos enfrentamos a la muerte de un proceso, mediante un proceso racional, y eso nos lleva a tener miedo, ansiedad e incertidumbre. Cuando tenemos esa conversación intrapersonal y nos consideramos finitos, podemos empezar a diseñar cómo quisiéramos partir, porque es un derecho que tenemos. Cuando ya hemos reflexionado sobre nuestra propia finitud, abordamos el tema con la familia, que es uno de los pasos más difíciles. Aquí yo les presento una foto de mi familia. Cuando mi papá falleció, él intentó muchas veces hablarnos sobre su muerte, pero resulta que mi familia estaba en absoluta negación y la persona que más estaba en negación era mi mamá. Mi papá se deterioraba cada día más. Mi papá olía diferente. Mi papá había perdido más del 50% de su peso. Él ya no comía. Él se quedaba dormido. Él empezó a estar más hipoactivo. Cada día nosotros lo veíamos más deteriorado. Veíamos cómo se apagaba esa velita, pero mi mamá lo veía bien. Mi mamá lo veía que él mejoraba todos los días. Y entonces en mi casa se prohibió hablar sobre la posibilidad de que mi papá iba a fallecer, a pesar de que él era médico y en reiteradas ocasiones nos decía que su muerte estaba próxima. Cuando él fallece, ni siquiera su hermano, que era médico, podía aceptar el hecho de que él ya no iba a existir más. Y quedamos nosotros a la deriva porque no sabíamos cómo reconstruir nuestra familia, porque cada uno optó por vivir el duelo a su manera con los pocos mecanismos que teníamos. Hace 20 años no existía el cuidado paliativo, hace 20 años
le dijeron a mi papá que era una bomba de tiempo. Esa fue la única conversación que tuvo con el nefrólogo. Entonces, cada uno con sus propios recursos emocionales, mi hermano con 15 años y yo con 17, y con absolutas deudas, que era lo que había dejado mi padre, teníamos que empezar a reconstruirnos como seres humanos y reconstruirnos como una familia y empezar un duelo que nadie nos enseñó cómo. Y entonces aquí viene una de las preguntas más importantes que hay que contestar, y es ¿por qué las debemos tener? Y las razones tienen que ver con nuestros deseos y nuestras voluntades para el final de la vida. Cambian la trayectoria de la estrategia apelativa. Cuando yo soy consciente que voy a fallecer, cuando yo he apropiado mi enfermedad, yo tengo la posibilidad de hacer la planeación anticipada. Yo tengo la posibilidad de romper ese círculo del silencio, que es ese fenómeno en el que no se habla acerca de la enfermedad y mucho menos se habla con respecto a la muerte. Porque hablar sobre nuestra finitud nos permite a nosotros, el equipo sanitario, establecer con ustedes metas a corto y a mediano plazo que sean concordantes con su sistema de valores y creencias y que sean suficientes y congruentes para que puedan culminar su proyecto de vida, porque disminuyen la distorsión de las expectativas, porque nosotros como equipo sanitario tenemos una responsabilidad muy importante que se basa en la verdad. Y esa verdad tiene que ver con que ustedes son el centro de nuestras opciones terapéuticas. Y finalmente, quienes van a decidir qué decisiones vamos a tomar con respecto a la salud, con respecto a las intervenciones, constituyendo un gran momento que se llama la voluntad anticipada. Ahora, por supuesto, esto no es una conversación que uno va a tener por WhatsApp o por mensajería electrónica, por ninguna red social. Esto es una conversación sentida que requiere de un ambiente apropiado. Yo hago aquí un símil y es cuando a uno le piden matrimonio, por ejemplo. A uno no le piden matrimonio por un correo electrónico, a uno no le piden matrimonio por WhatsApp, y cuando uno se imagina cómo quiere pedir matrimonio, uno se imagina todo un clima perfecto, uno se imagina el lugar perfecto, la ropa perfecta, la música perfecta. Pasa lo mismo cuando nos vamos a ir. Necesitamos un tiempo para apropiar nuestra finitud y poderla comunicar a nuestros seres queridos. Necesitamos un espacio para poder hablar. Necesitamos un espacio que no puede ser el andén de la casa. Necesitamos un espacio cálido. Necesitamos modular la voz. Necesitamos utilizar las palabras adecuadas, escucharnos. ¿Y esto por qué es importante? Porque resulta que cuando nosotros empezamos a hablar sobre nuestra finitud alrededor de nuestra familia, y cuando tenemos obviamente un clima comunicacional adecuado, resulta que los miembros de mi familia se pueden comunicar conmigo porque se conectan, porque se reflejan en esos miedos que yo tengo. Cuando yo coloco sobre la mesa en mi familia el tema sobre mi finitud y mis deseos,
pueden pasar varias cosas. Puede que alguien me diga, no, no quiero hablar del tema y se levante de la mesa y también está bien porque no está preparado para ello. Pero puede que a partir de mi narrativa, a partir de yo exponer mis miedos, a partir de exponer lo que yo percibo de la muerte, alguien de mi familia empiece a conectarse con esos sentimientos. O puede pasar que cuando yo escuche la narrativa de mi familia, me conecte y nos empecemos a reflejar unos en los otros. Y eso hace mucho más fácil tener esa conversación en familia. ¿Cómo se diseñan? Y vuelvo al símil del matrimonio. Teniendo ese gran clima, hay que mantener la simetría corporal, hay que mirar a los ojos. Hay que establecer un vínculo de confianza porque lo que necesitamos es comunicarnos unos a otros desde el corazón. Cuando estamos en esa narrativa, es muy probable que se afloren los sentimientos y las emociones y venga el llanto. Y está bien llorar porque tenemos miedo, está bien llorar porque morir es un acto de amor y tenemos que renunciar a una vida física eh, y dejar a quienes queremos. Entonces, cuando ustedes al interior de su familia tengan esa conversación y vean que alguien está llorando, no le digan no llores. Al contrario, un poquito de contacto físico, no estoy hablando de un abrazo del oso en este momento, estoy hablando un poquito de contacto para poderle manifestar, estamos sintiendo lo mismo. Si ustedes están hablando esto con su médico tratante, solicítenle que les explique con gráficos qué es lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? Y también, cuando tenemos otra vez estas conversaciones en familia, observemos cuál es la postura que tienen las personas que nos están escuchando, los gestos, el tono, la intención de la narrativa. Y tenemos que hablar sí o sí al interior de la familia sobre el sistema de valores y creencias propio, porque ahí radica el rito de despedida. Vamos a hablar, ya hemos hablado del fenómeno de morir, y el fenómeno de morir termina cuando alguien se muere, si alguien se muere ya deja de existir, y hay un proceso por el cual debemos pasar todos, que es el proceso del duelo. Aquí yo les tengo la gráfica de cuáles son las fases del duelo normal. Está la fase de negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero lo que hemos visto es que al interior de estas fases hay unas pequeñas fases. Cuando se muere alguien, lo primero que pasa con nosotros es que entramos en estado de shock. Y ese estado de shock no nos permite considerar la realidad real. ¿Qué es lo que hemos visto? Y eso me pasó a mí. Mi papá, no puede ser, esto no puede ser. Si yo ayer estaba hablando con él, esta mañana chateé con él. ¿Qué pasó? Y entonces entramos como en una película que nos impide ver la realidad y eso dura unos días. Dura una semana, mientras empezamos ya a decantar el hecho de que esa persona ya no está. En esa semana, ¿qué puede pasar? Como consideramos que está en una película, a mí me pasó en la primera semana que mi papá se murió, a las 4 de la tarde él tomaba un tinto y le subíamos el tinto. Y durante esa semana, a las 4 de la tarde subíamos a su habitación a llevarle un tinto. Solamente hasta que llegábamos a la habitación y nos dábamos cuenta que él no estaba.
Ya después empezamos ya a apropiar mucho más esa realidad de que esa persona ya no estaba allí. Y empezamos nuestro proceso de negación, de ira, de negociación. Entramos en un proceso profundo de pérdida porque sentimos que se nos ha arrancado una parte del corazón, lo sentimos. Y esto lo vemos también mucho en las parejas. Existe el síndrome de corazón roto, el kotsubo, que llaman los japoneses, y es la muerte o es el espasmo coronario o es el infarto por dolor en el corazón. O sea, es tanta la adrenalina que nosotros empezamos a segregar que tiene la capacidad de hacer un espasmo importante en el corazón y nos duele el pecho. Finalmente la aceptación. ¿Y uno cómo se da cuenta que ha podido salir de allí? Uno, porque es capaz de hablar de estos eventos sin llanto lábil. Y dos, porque nos volvemos a abrir al mundo y porque podemos establecer nuevas relaciones con otras personas. ¿Por qué es importante la simbología de la muerte? Porque es muy importante mantener el legado de vida y la vida del otro. Nosotros pertenecemos a algo, pertenecemos a una familia, a una sociedad, pertenecemos al planeta. Inclusive los cadáveres que van a los anfiteatros para que nosotros los médicos hagamos disección, ellos pertenecen a algo, ellos pertenecen a los estudiantes, pertenecen a la universidad, pertenecen a toda una comunidad. Nosotros tenemos una oración para el cadáver desconocido, porque nos da sentido de pertenencia. Hay algo que quiero resaltar acá y es cuando el paciente muere por COVID, que es lo que no podemos permitir, y es que alguien muera solo en el anonimato y en ausencia de dignificación del cuerpo. Bajo eh, bajo ninguna circunstancia podemos permitir eso, porque en este momento no tenemos con quién compartir la pérdida y el sentido de dolor. Quiero hablarles acá de por qué es importante mantener el legado, por qué es importante que los pacientes o que ustedes no conciban morir solos y que ustedes en sus familias no conciban que su familiar vaya a morir solo. Y es porque el ritual de muerte o el ritual de despedida sella el ciclo y el proyecto de vida. Así fracture la biografía de una familia, cierra el ciclo. Yo necesito ser garante de que mi familiar está allí en ese ataúd, porque me permite cerrar a mí el ciclo con esa persona y me permite iniciar mi proceso del duelo. Yo no puedo empezar el proceso del duelo normal. Yo no tengo la seguridad de que la persona que yo estoy despidiendo mediante ese rito no es. Entonces, teológicamente, y aquí estoy hablando de todos los sistemas de valores y creencias, el rito de muerte tiene tres fases: operativa física, operativa ontológica y operatividad estética. Y esto tiene que ver con la logística, tiene que ver con el lugar y tiene que ver con cómo nos queremos ver al momento de. Eso tiene que ver con el embalsamamiento, tiene que ver con la promación, tiene que ver con la plastinación, tiene que ver con la
demasiado. Y porque esto es lo más importante de tener estas conversaciones sobre la muerte. Y es que debemos pasar por 3 procesos. El primero de ellos, el pedir perdón y otorgar perdón. Ese es el primero, esa es la primera fase. Y el perdón me lo otorgan otros. Ahí es cuando yo puedo cerrar ciclos con las personas con las que me he distanciado, con las que yo he creído que he sido fuerte, independientemente de la situación. Pero es muy importante pedir perdón y que me otorguen perdón, porque eso me permite la segunda fase, que es el proceso de gratitud. Agradezco yo todo lo que me pasó en la vida, agradezco las personas que conocí, agradezco los momentos que viví, porque finalmente ahí yo puedo entender que en efecto mi vida sí tuvo significado, que sí pertenecía a alguien y que puedo estar en paz con lo que he hecho y puedo culminar mi proyecto de vida. Nadie sabe qué pasa en el momento del deceso. La muerte es un instante, es un solo instante, nadie pasa. Hay muchas teorías sobre la luz al final del túnel y entonces uno le puede dar una explicación científica, pero también uno le puede dar un significado espiritual. Pero yo quiero traer acá una imagen que nos ha golpeado mucho este año y es que el rito de despedida tiene que ver con la familia, tiene que ver con estar en familia, tiene que ver con compartir el dolor de la pérdida, tiene que ver con mis deseos de muerte, tiene que ver con mi planeación de muerte, tiene que ver con cómo yo he diseñado el momento de mi partida. En la imagen que ustedes ven no hay nada de eso. Y eso tiene un impacto sobre la familia y sobre el desarrollo del duelo. Porque acá, cuando yo tengo un paciente en un fallecido con estas condiciones, no hay perdón, no hay gratitud y no hay sentido de pertenencia. Por lo tanto, la familia no puede sellar el ciclo porque ese paciente que falleció no concretó su proyecto de vida. Y entonces aquí yo les traigo las diferencias entre el duelo anticipado y el duelo patológico. El duelo anticipado nosotros lo hacemos en equipo junto con ustedes y es que les permitimos a través de estrategias interdisciplinares en equipo comprender la finitud del ser querido o comprender su propia finitud y crear estrategias para poder reconstruir, si estamos hablando de la familia, reconstruir o cómo se reconstruye una vida cuando alguien ya no existe. Es el duelo anticipado, porque pasamos por el proceso de perdón, de gratitud y de trascendencia, porque tenemos la capacidad de suscribir la voluntad anticipada o el testamento vital en los países donde el testamento vital se ha permitido. El testamento vital tiene que ver con los aspectos legales y porque allí planeamos nuestro ritual de muerte. Ahora, el duelo patológico. El duelo patológico es parecido, no es igual a las familias que viven la desaparición de uno de sus seres queridos. El duelo no se desarrolla hasta que a esas familias les entregan los restos. Pueden pasar 40 años, pero solo hasta el momento que les entregan sus restos pueden empezar a desarrollar el duelo.
Entonces, cuando nosotros no tenemos ese ritual de despedida, nos quedamos estancados en las fases, en las primeras fases, en la ira y en la negación particularmente. Y eso es importante saberlo porque si nosotros nos reconocemos o el equipo sanitario nos reconoce como un familiar que tiene riesgo de duelo patológico, es necesario el acompañamiento por un personal idóneo que nos permita salir de esas fases de la ira y la negación, porque tiene que ver el vínculo con el muriente. No todos desarrollamos el duelo de la misma forma, precisamente por el vínculo que tenemos con la persona que ya ha fallecido. Y nosotros tenemos una función como equipo sanitario, que es hacer un rastreo de los trastornos mentales o de las adicciones para poder detectar oportunamente si es necesario la derivación para ser acompañado por psicología o por psiquiatría. Eso es muy importante. Aquí hay algo muy importante también con respecto al fenómeno de morir, y es el luto. No, normalmente creemos que cuando alguien se muere, simplemente nos vestimos de negro y muchas veces no sabemos por qué nos vestimos de negro. No, en grandes partes del mundo. Hay otras, por supuesto, en otras culturas en las que se utiliza el blanco u otro color. Pero tiene que ver primero con las culturas primitivas, ¿no? Y esas culturas primitivas divididas en los blancos y los negros de color. ¿Por qué? Porque cuando en una comunidad negra se moría o se muere, porque todavía lo hacen, se muere un ser de la comunidad, ellos se pintan de blanco y se pintan de blanco para que esa esencia no entre a un cuerpo que ya está viviendo, sino que pasa por todo su proceso espiritual. Y en las otras culturas se pintan de negro para que esa misma esencia no entre a una persona que está falleciendo. Pero el luto, como el que conocemos hoy, se institucionalizó a partir de las muertes alrededor de los reyes católicos, como un símbolo o como un sinónimo de la pérdida del color, la pérdida de la luz. Entonces las familias prestantes empezaron a vestirse de negro y eso ha venido de tradición y tradición. Y es importante también hoy porque no necesariamente hay que vestirnos de negro. Nosotros procuramos, y yo estoy hablando ahora desde la parte del equipo sanitario, nosotros podemos conocerlos a ustedes en el peor día de sus vidas, en el que se está fracturando una biografía, pero el día en el que van a partir no es el día más triste de la familia que dejan. Hay tristeza, hay depresión, eso no lo podemos quitar. Y entonces viene la pregunta como si ahorita, porque es importante hablar de lo que nos está pasando con la coyuntura sanitaria, y es cómo vamos a sustituir los rituales de despedida, porque solamente conocemos uno. Y entonces hay muchas alternativas para poder tributar, porque lo que busca el rito de despedida es tributar a ese ser querido que ya no está con nosotros, tributarlo desde el amor. Lo primero que nosotros recomendamos es crear un jardín, es crear vida, es construir un álbum fotográfico con los mejores momentos, con sus mejores frases. Es construir una lista con las canciones más importantes de esa persona. Es escribir poemas
o escribir un diario, o en algunas ocasiones pintar al óleo. ¿Y por qué pintar al óleo? Porque hay una molécula en las pinturas del óleo que tiene un efecto sobre el sistema nervioso central que brinda bienestar. Entonces, esa es la razón por la cual se puede sustituir el ritual. Entonces, ya para finalizar, después de todo esto, hay que hacerse una pregunta y es, ¿será que hoy es un buen día para morir? Cuando yo cierro los ojos al final del día, me hago esa pregunta, ¿qué me contestaría? Y yo sé que hoy los que me están escuchando, la mayoría me van a decir, no, hoy no es un buen día para morir. No es un buen día para morir porque estoy joven, no es un buen día para morir porque tengo hijos pequeños, no es un buen día para morir porque apenas entro a la universidad, porque me queda toda una vida por vivir. Y quiero decirles que no hay un lugar en la que la muerte no nos alcance. A la muerte no le importa si estamos viejos, si tenemos enfermedad, si no tenemos enfermedad, si estamos muy jóvenes, si tenemos niños pequeños. La muerte no viene bien. A nadie nos viene bien la muerte, pero la muerte nos va a encontrar. Entonces yo quiero que esta conversación que yo he tenido con ustedes el día de hoy les permita preguntarse y reflexionar sobre su finitud. Porque nos va a pasar, porque vamos a enfrentarla y porque si bien no es necesario saber el día que vamos a fallecer, sí es necesario saber cómo queremos despedirnos y cómo queremos irnos de este plano físico. Eso era todo lo que tenía por decirles. Aquí les dejo mis redes sociales. Estoy a su disposición y de nuevo, muchas gracias a iCáncer por este espacio reflexivo que me ha permitido conversar con ustedes. Muchas gracias.